Los primeros invitados de Chorens fueron personas muy cercanas a mí y cuya obra yo conocía perfectamente. Este se cree que yo soy camarógrafo. Mira, dejen ahí para la historia que Yo te contrataba camarógrafo. Si tú me dices ahora que tú no eres camarógrafo, ¿te acuerdas cuando te invité a hacer un jam session de cámara? Cuando me invitaste a hacer el jam session de cámara. ¿No te acuerdas? No, ¿dónde fue? Que nos fuimos a casa de mi amigo Jojito. Ah, claro. Tú con una cámara y yo con otra. No, pero por supuesto. Y empezamos a filmar ahí. Pero a mí eso me marcó. Eso fue un antes y un después en mi vida aquí en Miami. Teníamos muchos amigos en común. Claro, Ricardo, Sí. que era tu primo, Sí. que era mi amigo. Bueno, sigue siéndolo. Ya que... Ok, estoy grabando. Vega al cuadrado, toma 3. Me parece que fue ayer cuando tú me dijiste, ya vine para ¿Te acá. acuerdas que te llamé y tú me dijiste, no, ven, y vamos a buscar aquí? Y trabajé un tiempo contigo. en Conmigo Vega. trabajamos juntos Sí, en Vega, en el show de Charitín, ¿te de acuerdas? Charitín, pero tú eres un tipo que tú siempre has querido ser independiente. Tú dices que va, esto no es lo mío. El primero, como ya les comenté, fue Ian Padrón, y aquí les dejo un pequeño recap de su participación en los primeros episodios de este podcast. Y nada, este capítulo me gusta porque este capítulo es hablar de todas las personas que han tenido que dejar Cuba y que cómo hacen, cómo se reinventan, cómo vuelven a crear en una nueva circunstancia, con un nuevo público, con una nueva manera de producir. Eso creo que es un capítulo que va a ser interesante. Uno aquí se puede hacer una productora como agua, aquí no hay que esperar ley de cine, ni que nadie diga que tú puedes hacer cine, y tú sí, y tú no, y te da prerrogativa, y los burócratas, nada de eso. Aquí tú vas, pagas $150, te abres tu empresa, Padrón Films Corp, un comercial aquí, Padrón Film Corps, y entonces con esa empresa durante 3 años hemos hecho muchos audiovisuales, he podido hacer documentales, he podido hacer videoclips y mis propios proyectos. Sobre todo lo que te decía es poder hacer mis propios proyectos. Y en los últimos 3 años, mi audiovisual en las redes sociales, que es Derecho a Réplica, que es producir entrevistas, testimonios, buscar videos y hacer un testimonio audiovisual de una parte de la realidad cubana que no se ve en los medios cubanos, de una parte de la realidad cubana que los poderosos en Cuba no quieren que el pueblo y el público vea. Y a eso me he dedicado. Y como te decía, siempre he trabajado haciendo audiovisuales. Yo he tenido la suerte, que sé que no todo el mundo la ha tenido, pero he tenido la suerte de poder trabajar solamente haciendo audiovisuales, ya sea como productor, como realizador o como editor. Pero eso es lo que he hecho en los últimos años, trabajar en lo que nos gusta. Hoy se cumplen 4 años que mi papá se murió. 4 años ya, brother. Sí, 2020. Hace 4 años. Tiempo pasa volando, ¿no? 24 de marzo del 2020. 24 de marzo del 2020. Y él murió en Cuba, ¿verdad? Murió a las 5 y pico, 6 de la mañana en Cuba. Él vino aquí unos meses antes y se fue. Y estaba en el tiempo empezando el COVID en ese momento. Y en ese tiempo, más o menos, 24 de marzo del 2020. Yo siempre pienso que la relación que tú y yo tenemos tiene mucho que ver con la relación que ellos dos tenían, porque mucha gente no entiende. Yo recuerdo que hace poco estuvimos en Las Vegas trabajando en un proyecto Sí, y la productora. bueno, la que era jefa mía en ese momento, que era la jefa del equipo en el que yo trabajaba, y con la que yo le había dicho, no, Jan puede hacer este trabajo, y ella te había llamado y tal. Cuando nos ve en la dinámica de nosotros, un día me llama y me dice, ven acá, ¿de verdad ustedes son amigos? Y en el personaje de Jan Padrón,
Otra de las satisfacciones que nos dio la idea de hacer Chorens fue reencontrarme con mi primo hermano Ricardo Vega. Yo llego al mundo del cine, me imagino un poco igual que tú, porque nuestra familia, mi padre, editor de cine, hermano gemelo de tu padre. Y bueno, está la presencia siempre en el ICAI. Yo me acuerdo que en secundaria, séptimo, octavo, noveno grado, en cuanto había un tiempo libre, me escapaba de la escuela y me iba para el ICAI. Y me metía en el cuarto edición ahí, y mi papá me decía después, no hay problema, tú puedes venir todas las veces que quieras. Te sientas allá atrás, detrás de la moviola y detrás del director, del que fuera, pero no abras la boca, no metas la cuchareta en nada porque tú eres un niño y ahí fue que aprendí a callarme la boca en los momentos que eran necesarios. Ricardo fue la persona que me instó a hacer cine. Nuestras largas conversaciones caminando por La Habana, hablando de cómo Néstor Almendros iluminaba, hacía sus películas. Todo esto fue el motor para que yo decidiera por esta carrera. Siempre he tenido la imagen, y yo lo digo en broma, pero es de verdad, de que yo me dedico a esto por esa conversación que tuvimos esa tarde en los bajos de tu casa. De hecho, en esta pila de años que hemos estado un poco distanciados y que no habíamos hablado mucho, yo recuerdo que un día yo estaba haciendo un comercial en Los Ángeles y había estado filmando toda la madrugada. Y entonces llegué al hotel y me acuerdo que fui a almorzar con el equipo y me fui a dormir una siesta porque tenía llamado en la noche otra vez. Y soñé contigo. Pero fue un sueño parecido a esa conversación que tuvimos esa vez. Íbamos caminando por toda La Habana, conversando. Y ahí yo dije, coño, ¿cómo es posible que hace tantos años que no hable con Ricardo, no? Y entonces me acuerdo que ahí te escribí, tú me respondiste enseguida y ahí como que retomamos. Que había soñado contigo también. Exacto, y ahí retomamos el diálogo. Entonces, bueno, nada, primo, ya yo la verdad que no tengo mucho que decir, yo creo, por lo menos en cámara, ¿no? Obviamente nos queda una vida por delante, hay muchas cosas que decirnos, pero te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí, estar en cámara, así que muchas gracias, primo. Reencontrarme con Ricky después de tantos años sin vernos ni conversar fue algo sumamente bonito y quise dejar constancia de eso en Chorens. Así hablamos de muchas cosas, de cómo su hija Luna también se ha convertido en cineasta y hace películas hermosas como el documental que hizo sobre su familia. Con Luna es genial porque, bueno, Luna cumple ahora ya 31 años en abril ahora. ¿Ya? Y Luna estudió cine y literatura en la Sorbona. Y bueno, comprende un poco, dice así, papá, ni me pongo bravo contigo ni con mamá. Cine y literatura, nadie, ni para ti ni para mí. Y ahora durante la pandemia, ella me dijo, papá, van a hacer, no, lo único que se puede hacer para salir a la calle es estudiarte. Y entonces hizo un máster en la universidad también de cine, ya directamente, solamente cine. Luna también hace música, hace rap en francés y en español, ya tiene como 3 discos grabados. Me gusta mucho porque no es... es música que se entiende. Ella desde niña escribía sus textos. Cuando era chiquitica, que ni siquiera sabía escribir, le decía a su mamá o a mí, coge un lápiz ahí que te voy a contar una historia. Había que escribir y decía cha, cha, cha. Siempre tuvo esa... Y entonces ella hace música y hace cine. Este fue un episodio muy emotivo que tuvo una respuesta muy linda, sobre todo de las personas que saben lo importante que era para cada uno de nosotros ese reencuentro. El otro día mi esposa me dijo, me da mucha alegría verte conversar con tu primo y ver lo feliz que están los dos. Y bueno, nada, primo, sí, después de casi más de 30 años sin tener contacto, sin poder habernos dicho tantas cosas que lindas además. Nada, yo te agradezco a ti también que tengas esta idea genial.